niños, muy buenos días. Me da gusto saludarlos este día del Señor y que podamos aprender algo nuevo. Espero que ya tengan listos por ahí sus Biblias. Y para comenzar nuestra clase vamos a hacer una oración. Así que les voy a invitar a que cierren sus ojos, ¿sale? Padre amado, te agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos das de conectarnos y de aprender más de tu palabra. Permite que lo que hoy veamos sea de bendición a todos, Señor. Y te pido por cada niño que se conecta para que también puedan aprender algo nuevo y puedan compartirlo con otros, Señor. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces si no tienen por ahí sus Biblias, vayan por sus Biblias mientras yo les pongo aquí el archivo de la clase para que lo tengan ahí listo, ¿sale? Los pasajes que estaremos viendo ahora. Recuerden que hemos estado hablando sobre la vida de Jesús. Y así que vamos a seguir con otras historias que vemos en los evangelios. Hoy estaremos viendo en Mateo y en Marcos. Y estaremos hablando sobre que Cristo sana a una niña extranjera. Entonces tengan listos ahí sus Biblias en Mateo y en Marcos. Y si recuerdan, la semana pasada vimos que Cristo alimentó a una multitud, ¿verdad? A miles y miles de personas que habían estado siguiendo a Jesús, que escucharon sus enseñanzas y se quedaron ahí hasta tarde. Pues los discípulos de Jesús les dicen, pues Jesús ya despídelos para que se vayan a descansar y pues para que coman a ver en dónde. Y Jesús les enseña pues una gran lección a sus discípulos, ¿verdad? No, dice, ustedes van a darle de comer, ustedes consigan el alimento. Los discípulos aprenden que en Cristo, pues siempre va a ser suficiente el alimento y que Él aún tiene poder sobre los alimentos y la comida, porque vimos que Cristo multiplicó el alimento, ¿recuerdan? Y en semanas anteriores hemos estado viendo que Cristo tiene poder sobre la muerte, Cristo tiene poder sobre las enfermedades, Cristo tiene poder sobre la naturaleza, ¿verdad? Recuerdan que vimos cómo calmó el mar y el viento en alguna ocasión. Entonces, Cristo es poderoso. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Y entonces hoy vamos a ver otro milagro que hizo Cristo, que fue sanar a una niña. Y ahora vamos a ver que Cristo ya no se quedó en la zona en la que siempre estaba, que era cerca del mar de Galilea. Aquí en el mapa ustedes pueden ver a Galilea, el mar de Galilea siempre andaba por esa zona. Ahora vamos a ver que salió de su región, por así decirlo, y se fue a un lugar que se llamaba Tiro y Sidón, que están acá arriba en estos circulitos que les marqué. Acá fue ahora donde estuvo Jesús. Y dice Mateo 15:21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces él estaba en la zona en la que siempre estaba con los judíos, pero ahora había salido a una zona donde no era la mayoría judía. Entonces vemos en Marcos 7, en Marcos y en Mateo 15 está la misma historia y vamos a ver algunos detalles diferentes que están en estos libros. Entonces, en Marcos 7, del 24 al 26, vemos que una niña tenía una enfermedad. Fíjense lo que dice. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ustedes recuerdan que a Jesús ya lo seguía mucha gente, sobre todo en las ciudades donde él siempre estaba. Y pensaron a lo mejor sus discípulos que yéndose a Tiro y Sidón, que era una región más alejada, pues ahí ya nadie los iba a reconocer. Pero no fue así. Empezó a correr la voz de que estaba Jesús. Muchos conocían ya los milagros que Jesús había hecho, entonces muchos le seguían también. No quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, dice el versículo 24. Y entonces dice que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, un espíritu malvado, malo, del mal, estaba dentro de esa niña. Seguramente esa niña sufría mucho. Las personas que tenían espíritus malos hacían cosas que no le agradaban a Dios y también ellos sufrían mucho. En algunas ocasiones veíamos que andaban desnudos, las personas que tenían espíritus malos, se lastimaban su cuerpo, entonces era una situación muy difícil y muy triste. Y esta mujer, al saber que su hija tenía este espíritu malo, oyó de Jesús y dijo, no, pues yo ya he escuchado de él, voy a ir a que sane a mi hija. Y dice la Biblia en el versículo 25 que se postró
a sus pies, a los pies de Jesús. Ella buscó la manera de encontrar a Jesús, a pesar de que Jesús no quería ser visto por la gente, ella pudo encontrarlo y entonces llegó y se arrodilló ante Jesús y le rogó que le ayudara. Dice la Biblia que la mujer era griega, es decir, no era judía, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio que tenía. Entonces la mujer no era de los judíos, y eso vamos a ver más adelante, cómo Jesús le dice pues que ella no es de los judíos, pero sí se dio cuenta que Jesús estaba ahí y parece ser que ya mucha gente conocía los milagros que Jesús hacía, por eso la mujer se atrevió a ir con Jesús a pedirle esa petición. Y entonces ahí vemos cómo la madre estaba sufriendo porque su hija tenía este demonio o este espíritu malo dentro. Imagínense tener a un familiar muy enfermo o que sufra mucho, pues creo que todos nosotros estaríamos buscando la manera de que sanara. En los tiempos de Jesús, pues mucha gente buscaba a Jesús para que les hiciera milagros y sanara a sus parientes. Entonces esta mujer fue a Jesús para que le pudiera hacer ese milagro. Y entonces vamos a ver en Mateo 15, donde también está esta historia, que la madre busca a Jesús. Fíjense lo que dice, versículo 22, Mateo 15, 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Se fijan? La mujer no solamente conocía que Jesús hacía milagros, conocía que era el hijo de David, el que venía del linaje de David, y le ruega misericordia, que tenga esa atención amorosa a Jesús con ella, para con su hija. Y entonces, ¿Jesús qué va a hacer? ¿Ustedes qué creen que hizo Jesús? Le dijo, sí, claro, tu hija ya es sana, o sí, voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu hija. ¿Qué creen que le dijo Jesús? Bueno, vamos a ver más adelante lo que le dijo Jesús. La mujer fue a los pies de Jesús y le rogó por misericordia. Pero a diferencia de en otras ocasiones donde Jesús sanaba al instante a las personas, con esta mujer no fue así. Tuvieron una plática antes de que pudiera ocurrir el milagro. Ahí seguimos leyendo en el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, primero se quedó callado. La mujer le rogaba, gritaba, parece que gritaba, porque dice el versículo 3 que sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, como que era muy difícil para los discípulos soportar a esa mujer, como que gritaba desesperada, ¿se imagina? Pues rogando que por favor sanara a su hija. Jesús no le contesta, pero los discípulos le dicen, ay, por favor, dile que se vaya. Entonces después Jesús ya le contestó. Y fíjense lo que le dijo. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan que vimos que la mujer no era de Israel, no era judía, era de otra región? Entonces Jesús le dijo que él tenía como prioridad ir a las ovejas, es decir, a los que eran del pueblo de Israel, a los judíos. Eso fue lo que le dijo, ¿se imaginan? ¿Ustedes qué hubieran hecho si Jesús le contestara eso? No, pues a lo mejor nos ponemos tristes y decimos, no, pues ya me voy, Jesús no me va a escuchar. Bueno, la mujer no se fue, ella siguió insistiendo. Jesús le dice entonces, tú no eres de Israel, como quien dice, yo le voy a dar prioridad a los de Israel. Ella entonces se postró otra vez, se arrodilló y le dijo, Señor, socórreme. Entonces Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos, refiriéndose a los judíos, y echarlo a los perrillos, a los perros. Está media rara esta frase, ¿verdad? Ahorita se las voy a explicar un poco más. Eso le contesta Jesús. O sea, en pocas palabras le está diciendo, no está bien que te ayude a ti. Primero debo de ayudar a los judíos. Y entonces la mujer, pues a lo mejor pensaríamos que ya, se desanimó y se fue. Pues no, ella continuó ahí platicando con Jesús y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces, lo que están aquí platicando Jesús y la mujer es, sé que no somos como los hijos, es decir, como los judíos. La mujer reconoce que pues ella no es judía, ¿verdad? Sé que a lo mejor yo no voy a ser tu prioridad, Jesús. Yo no soy judía. Somos como los perritos, como los de hasta el último, como los que comen migajas, ¿verdad? Si ustedes tienen una mascota en casa, pues no les sirven el plato principal que le van a servir a su papá, a su mamá o a ustedes, así bien bonito, no se lo dan al perro, ¿verdad? Ustedes comen y ya a veces si queda poquito, pues eso se lo podemos dar al perrito. Bueno, así está diciendo la mujer. Yo sé que no soy como el hijo, ¿verdad? El hijo de una casa, el judío. Somos como los perritos. Pero a ellos también, después de que los niños comen, se les da algo, ¿verdad? Como las sobras. No me importa que a mí, dice la mujer, me toquen solo las sobras, pero te ruego que me ayudes. La mujer estaba reconociendo que no quería el mejor trato como si fuera judía. Le dijo a Jesús, aunque sea las obras, dame, pero ayúdame. Esa fue la reacción de la mujer. ¿Se dan cuenta? Ella estaba necesitada. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Bueno, Jesús sanó a su hija. Eso lo vemos en Mateo 15:28. Fíjense lo que dice. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Se imaginan? Jesús reconoció que esa mujer tenía fe y por su fe, él sanó a su hija. Y en Marcos 7:30 nos da otro detalle. Dice que cuando llegó esta mujer a su casa, halló que el demonio de su hija ya había salido y a la hija estaba acostada en su cama. Entonces el milagro se había hecho y la mujer pudo ver a su hija sana. Pero sobre todo vemos la fe de la mujer. Seguramente la mujer estaba muy contenta y la niña también, y pudieron tener una vida mucho, mucho mejor que como era antes, cuando estaba ese espíritu malo dentro de su hija. Y si seguimos leyendo, allá en Mateo 15, nos dice que Jesús seguía haciendo milagros. Ahora ya regresó, dice la Biblia, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Nuevamente estaba en la zona en la que siempre andaba, al mar de Galilea. ¿Y qué pasó ahí? Dice que subió a un monte, se sentó y mucha gente se le acercaba con personas que tenían enfermedades, personas que no podían caminar, que no podían ver, que no podían hablar, que no tenían una mano o que la mano la tenían enferma y otros enfermos. Los ponían a los pies de Jesús y Jesús sanaba. Entonces vemos cómo Jesús seguía mostrando su poder porque es el Hijo de Dios y sanaba a los enfermos. Y entonces dice que la multitud se maravillaba, veía a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban a quién. Pues solamente podían glorificar a Dios, porque es el único que tiene el poder para sanar. Glorificaban al Dios de Israel. Eso es lo que dice la Biblia. Y muy bien, podemos decir, bueno, ¿qué aprendimos hoy en esta lección? Vimos que Dios puede contestar de formas diferentes. Vimos cómo Jesús y esta mujer tuvieron un diálogo, ¿verdad? Y a diferencia de otras ocasiones, Jesús no sanó a su hija de forma inmediata. No le digo, sí, ahorita ya te sano y ya. No, él le dijo, espera. Y platicaron, ¿verdad? Entonces a veces así Dios contesta. Dios a veces nos contesta que sí. Y podemos tener esto como un foco verde, ¿verdad? Como un semáforo verde. Sí, siga, perfecto. Dios ya me contestó y estoy muy feliz. Pero a veces también Dios va a contestar, espera, no es el momento. Tú quieres algo, ya te urge, quiero en este momento esto. Y Dios te dice, espera, no es el momento. Lo mejor para ti es que más adelante yo te voy a contestar, ¿verdad? Entonces, a veces ese es un foco amarillo, esperar, alerta. Y a veces es un no, un foco rojo, párate, stop. Ahí no va a estar la solución. Dios te contesta que no. ¿Y por qué contesta que no? ¿Por qué no siempre dice que sí? Bueno, porque Él conoce todo y Él sabe que lo mejor para nosotros es un no para esa petición que estamos pidiéndole, ¿verdad?
Para nosotros puede parecer algo muy bueno. Le estamos pide y pide eso y Dios puede contestar que no y nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Puede ser un sí, puede ser un espérate o puede ser un no. Entonces espero que este semáforo les ayude a recordar las maneras en las que Dios puede contestar y vemos que con esta mujer griega que vimos ahora fue como un espérate. Al final fue un sí, ¿verdad? Pero no fue al instante, no sabemos cuánto tiempo pasó en esta plática que tuvieron, pero se tuvo que esperar pues un momento, ¿verdad? Muy bien, lo más importante, aparte de que Dios conteste que sí, que espérate o que no, es la fe que tenemos en Él. Recuerdan que Jesús reconoció que esta mujer había tenido fe. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿ustedes ya tienen fe en el único que puede salvarlos? Y más que salvarnos de enfermedades, en el caso de la niña de esta mujer, salvarla de ese demonio, ¿verdad? Que tenía, o sanarla, o salvarnos de problemas, de dinero, o salvarnos de otras cosas, es la salvación de nuestras almas. ¿Dónde estaremos en la eternidad? Y bueno, si no te has arrepentido de tus pecados, déjame decirte que estás en ruina. Estamos mal con Dios. Si morimos en este instante y nos quedamos así, vamos al infierno, a la muerte eterna, a la perdición, a la ruina. Así estamos. ¿Por qué? Bueno, aquí en este recuadro negro puedes ver que Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado, es decir, todo eso malo que a Dios no le agrada, entró en el mundo por un hombre, recuerden Adán, ¿verdad? Y Eva, que fueron los primeros que pecaron. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, como todos tenemos pecado, todos vamos a morir físicamente, pero también si no estamos arrepentidos y hemos creído en Cristo, moriremos eternamente en el infierno. Por eso es nuestra ruina. ¿Qué podemos hacer? Bueno, reconocer que Cristo vino a redimirnos, es decir, a pagar lo que se necesitaba pagar para quitarnos ese pecado. Por eso está esta cruz en el recuadro azul para recordar la muerte de Cristo. Colosenses 1:14 nos dice, en quien tenemos redención. ¿En quién? Pues en Jesús, en Cristo. ¿Por qué? Pues por su sangre derramada para el perdón de pecados. Solamente si nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos que Cristo vino a hacer esa redención de nuestras almas, solamente si creemos en Cristo, en su muerte y resurrección, tendremos el perdón de pecados. Y entonces podremos renacer, tener una nueva vida. Dice primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, la esperanza que tenemos de estar con Dios, ¿verdad? En el cielo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Solamente porque Cristo resucitó es posible esta nueva vida. Entonces yo te invito a que pienses, ¿ya no estás en ruina? ¿Ya no sigues en tu pecado? ¿Ya te has arrepentido y creído que Cristo vino y murió y resucitó por ti? ¿O no lo has hecho? Ponte a cuentas con Dios. Habla con Él y dile todos tus pecados, que te perdone y que tenga misericordia de nosotros. Así como la mujer le pidió a Cristo que tuviera misericordia, ¿verdad? Muy bien. Para concluir, vamos a memorizar el versículo de ahora. Está en Mateo 15:28. Dice, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Mateo 15:28. Está un poco recortado el versículo, no lo pusimos todo, pero así dice la parte principal. La primera parte, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mateo 15:28. Entonces pensemos en lo que hoy aprendimos en esta clase y tengan allí escrito el versículo o hagan un dibujo de lo que vimos ahora. Recuerden, para que no se les olvide, también pueden hacer el dibujo del semáforo, ¿verdad? De cómo Dios contesta, que lo tengan ahí presente y platíquenle también a otros de la historia de hoy y así nos ayuda a que no se nos olvide lo que hemos aprendido. Muy bien,
vamos a terminar haciendo una oración, ¿sale? Gracias.